Prestosinos, prestosines, último programa del año. Y como tenía que ser especial, hoy nos hemos venido a un sitio emblemático para todos los asturianos. Estamos en Lagos de Covadonga. No os perdáis nuestro programa, aquí comienza Rutas Prestosas. Nuestra ruta de hoy comienza desde aquí, desde el parking de Bufarrera. Ya sabéis que dependiendo la época del año en la que la hagáis, no vais a poder llegar con vuestro vehículo aquí. De todas maneras, al final del parking comienza la ruta en dirección al lago Ercina. Toda la info en nuestro track. Nada más comenzar nuestra ruta, a mano izquierda podemos observar la Vega de Comella. Se comenta, se dice que si no tuviese tanto agua sería una de las vegas más importantes de toda Asturias. Nos encontramos con la primera sorpresa, 1130 metros de altura, picos de Europa y una mina, las minas de Bufarrera. Vamos a pasar a través de un túnel, cuidadín los saltos con la cabeza. Bueno, y nada más salir de la primera galería, nos encontramos, como no, el monumento a los héroes, el monumento a los mineros. Una de las imágenes que los asturianos llevamos tatuado a fuego sin lugar a duda es el lago Ercina. Encima, en el día de hoy, con el telón de fondo de nieve, observar. Ay, Cabañina, Cabañina, si valoráramos un poquitín más a nuestros pastores. Ay, ganaderos, ganaderos, prestosos, prestoses, una imagen única. Para mí, al menos, lo es. Y creo que para muchos de vosotros también. Estamos ante el lago Bricial. Mirad qué auténtica pasada. El gran desconocido de los lagos de Covadonga. ¡Canal Prestosas! Esto solo lo puedes encontrar en picos. Vienes de un paraíso, ¡plaf! Y de repente te encuentras con este paisaje lunar. Picos es picos, único. ¡Guau! ¡Qué guapo y el bosque palombero! Porón, pom, pom, porón, porón, parón, pero, porón, 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 parón, pero, porón, 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 parón, pom. Las hojas en otoño, los árboles del cielo, la vida y el sombrero de todo un campeón. Estamos en la Vega de Nol, que da nombre a uno de los lagos más importantes de los lagos de Covadonga. Desde aquí ya casi podemos ver el lago Enol. Para los que estéis un poquito más en forma y queréis ver unas vistas espectaculares, tenéis la opción de subir a la Porra de Nol. Nosotros, como aún tenemos deberes que hacer, comprar las uvas, nos vamos derechos. Prestosos, prestoses, os presento el lago Enol, el tercer lago de la ruta de hoy. No me digáis que no es espectacular. Hasta aquí la ruta de hoy, a los pies del lago Enol, sin lugar a dudas,
el mejor sitio posible para cerrar con todos vosotros este año 2021. Desearos de corazón, de todos los que formamos parte de Rutas Prestosas, que empecéis el año con el mejor de los pies. Cuidadín con los excesos, prestosos, hasta el año que viene. ¡Muaca!